Arratsaldeon, hemen antolatu dugu, irungo Bildutik antolatu dugu hitzaldi batzuk, lehenengoa hau da, Aitor Urresti Unibertsitateko irakaslea, energia berriztagarrietan irakaslea, orain dela 4 urte sortu zen gradua, Eibarren dago, eta gure asmoa zein da, irungo autosufizientzia energetikoa lortzea badagoela. Eta hortako, pauso batzuk eta lanketa bat behar da, baina posiblea da. Eta hori azaltzeko, hitzaldi horiek antolatu ditugu, eta ahaztu gabe oso garrantzitsua dela aldaketa klimatikoa hartu gula, eta horrek eskatzen ditula neurri zorrotzak eta denborik ez da hortako. Hortako antolatzen ditugu, gaur bezala bako hitzaldiak. La presentación está hecha entera en euskera, aunque la utilizo más que nada para apoyo mío porque la cabeza ya empieza a fallar a veces. Y yo voy a ir contando un poco, más que nada las intuiciones que manejo no solo yo, sino la gente que estamos trabajando en el entorno de la transición energética, las intuiciones de por dónde creemos que tiene que ir un proceso para conseguir la soberanía energética desde lo local, que al final es lo importante, ¿no? Desde ahí es verdad que hay algunas cosas que tenemos claras, sobre todo fijándonos en otras realidades que están ocurriendo a lo largo del mundo, pero siempre hay una especie de incertidumbre de cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces, digamos que no hay alguna certeza, pero muy poca y sobre todo hay intuiciones. Desde aquí, cuando nos planteamos la necesidad de ser soberanos energéticamente, hay múltiples motivos por los que podemos tomar esta decisión, y normalmente es una decisión que es una unión de casi todos los motivos, ¿no? Igual a alguien le da más importancia a algunos de ellos, otras personas le dan más importancia a otros, pero tenemos desde el cambio climático, que está sobre todo causado por el modelo energético, por la forma en la que consumimos energía y por los tipos, sobre todo, de energías que estamos utilizando, que son los combustibles fósiles. Tenemos también el problema asociado a que estamos utilizando estos combustibles fósiles que se van a agotar en las próximas décadas. 3/4 partes de la energía que se consumen en el mundo provienen de carbón, petróleo, gas natural. Carbón tenemos para algo más de tiempo, pero es verdad que es el más contaminante de los combustibles, pero sin embargo gas natural y petróleo tenemos para 50 años por ahí rondando, dependiendo un poco de qué tipo de predicciones veamos. Pero es que además, ya viniendo a lo local, tenemos un problema de dependencia clara. Estamos consumiendo unos combustibles de los que no disponemos, los tenemos que comprar afuera, y esto crea problemas. Bien a nivel genérico de geoestrategia política, y podemos hablar de cómo se permite, por ejemplo, durante los últimos años hemos visto toda la crisis de Ucrania y lo tibia que ha sido la Unión Europea con Rusia cuando dependemos del gas de Rusia, pero al mismo tiempo también, si miramos aquí, a nivel estatal, sobre todo dependemos del gas de Argelia, y el gas de Argelia también, estamos hablando de un Estado que no defiende demasiado los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie de problemas también asociados que nos restan libertad. No solo con respecto al exterior, además estos tipos de fuentes de energía que estamos utilizando han creado un oligopolio. Hay unas muy pocas empresas, podríamos estar hablando de 5 o 6 empresas a nivel del Estado que controlan prácticamente la totalidad del sistema energético. Y eso es así porque las fuentes de energía que estamos utilizando necesitan de grandes instalaciones. Si vamos a pensar en una central de generación de electricidad tradicional, de las nuevas, un ciclo combinado, necesita cientos de miles de millones de euros para poder hacerla. No cualquier empresa es capaz de hacerla. Entonces, hay unas pocas empresas que tienen el conocimiento y el dinero para hacer estas inversiones y por lo tanto son quienes están manejando todo el sistema energético. No hablemos ya de las nucleares, ¿no? Tenemos además una posibilidad de aprovechar esta soberanía
para gestionar correctamente nuestros propios recursos y ser conscientes de lo que supone consumir energía, de dónde la obtenemos, qué tipo de restricciones nos da. Y bueno, seguridad energética es algo que se habla mucho. Curiosamente, quienes hablan de seguridad energética lo suelen hacer para poner en valor el gas natural como fuente de seguridad. Claro, lo que decimos nosotros es saber qué es más seguro: traer el gas natural desde Argelia o desde Trinidad y Tobago a miles de kilómetros, o utilizar el recurso propio que tenemos aquí, que si está bien contabilizado va a ser mucho más seguro. Y un último elemento que también hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el tipo de soberanía que tenemos es la distribución de un bien como es la energía, que es un bien básico. Es un bien básico de nuestra sociedad, tal y como está configurada. No podemos vivir sin energía, aunque solo sea para calentar la casa, la necesitamos. Es un recurso que cada vez es más caro, es un recurso en el que cada vez es más caro, y no siempre porque el recurso sea más caro, sino porque también hay intereses interpuestos, esto también hay que tenerlo claro, y que conseguir utilizar los recursos propios, que además, si estamos hablando de renovables, son recursos que están disponibles en la naturaleza y por lo tanto son recursos gratuitos, más allá de la instalación, sí que nos permite hacer un buen reparto de esas fuentes de energía. Desde aquí, la siguiente pregunta que sería, y una vez visto que puede ser interesante plantearse una transición energética para conseguir la soberanía energética, la siguiente pregunta sería, vale, sí, vamos a ser soberanos energéticamente, pero ¿cómo? Porque aquí hay dos modelos, y dos modelos que tenemos muy claros aquí en Euskadi. Uno es modelo fracking o modelo me da lo mismo, aprovechar, cargándonos todo lo que hay en el entorno, los pocos resquicios que pueden quedar de gas natural en este caso. Pero si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, la apuesta que hace ahora mismo Trump por recuperar el carbón va en la misma línea, ¿no? Me olvido del resto, no me meto en aventuras de meterme en energías renovables, sino que para mí lo bueno es el recurso que ya conozco, aunque para llevarlo adelante y para utilizarlo me cargue todo el entorno. Da lo mismo, lo importante es tener energía y tener la mayor cantidad de energía posible. Este es un modelo, y este es un modelo que, por ejemplo, aquí se ha vendido mucho. Aquí, cuando hablamos de fracking, la gran noticia, cuando Patxi López dijo que había gas en el subsuelo de Araba, cosa que unos cuantos ya conocíamos, la gran noticia era: vamos a ser energéticamente soberanos o independientes durante 60 años. Bueno, sí, ¿a costa de qué? A costa de tener una dependencia luego posterior ambiental durante cientos de años. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Esta es una posibilidad, y otra, que es la que defendemos bastante gente, que es decir, bueno, vamos a utilizar los recursos que tenemos en el entorno, y desde estos recursos vamos a ver cómo somos capaces de aprovecharlos de la manera más eficiente posible para llevar adelante nuestra sociedad. Que también esto puede tener sus problemas. Vale, desde aquí, ¿cuáles serían las claves que tienen que guiar esta transición energética, este cambio del modelo energético actual, que está basado en un oligopolio, basado en las energías, en los combustibles fósiles, que son energías sucias, o en la energía nuclear, que ya no es solo que sea sucia, tóxica, sino que además es muy peligrosa y que además está en manos de unos pocos? La opción, lo que proponemos es justo lo contrario, ¿no? Ir hacia un modelo que sea un modelo repartido, un modelo social desde esa perspectiva y basado en energías limpias y energías que están en nuestro entorno, lo más local posible. ¿Cuáles son las líneas? La primera, indispensable, el ahorro energético. Ahora mismo estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades. Esto lo tenemos que tener claro. Podemos pensar que estamos en un consumo intermedio, luego hablaré de los datos concretos de Irún, pero realmente tenemos un nivel de consumo bastante elevado, hay que reducirlo. Nos tenemos que plantear que prácticamente cualquier cosa que tenemos y que está en nuestras manos, desde esta cartera hasta estos botellines de agua, son energía. La manera en la que yo uso los bienes, lo que va a traer es cuánto se desgastan, cómo se desgastan, cada cuánto compro nuevos y por lo tanto cada cuánto hay que producir nuevos. Pero la movilidad, cómo disfruto yo del tiempo libre, cómo me muevo al trabajo, hay un montón de factores que lo que hacen es aumentar el consumo de energía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir el consumo de energía. Este sería uno de los pilares básicos.
no solo reducirlo, sino además, una vez que ya sabemos qué es lo que tenemos que utilizar, hacerlo de la manera más eficiente posible, eficiencia energética. Y el ejemplo es muy sencillo, ya que aquí hay luz, podemos decidir que aquí necesitamos la luz que tenemos ahora, o más o menos. Aquí, por ejemplo, hay focos que no están encendidos y se ve bastante bien, ya hemos ahorrado algo de energía, pero ahora esta luz que yo estoy consumiendo lo puedo hacer con unas lámparas incandescentes, con unas halógenas, con unas de bajo consumo o con unas LED. Cada una es más eficiente. Entonces, vayamos a aprovechar el máximo posible y a perder la menor cantidad de energía posible en ese proceso de cambiar de electricidad a luz, porque siempre hay pérdidas. Lo siguiente, si es que quiere, es depender del recurso propio. Si vamos a ser soberanos, no vamos a hacer, como ha hecho muchas veces el gobierno vasco, decir, ya somos energéticamente soberanos porque tenemos más plantas de generar electricidad de la que consumimos. Vale, sí. ¿Y el gas natural de dónde viene? ¿Vale? Vamos a utilizar nuestros propios recursos. Y nuestros propios recursos, aquí en Euskadi además ni siquiera hay trampa, porque en otros sitios pueden hacer la trampa de como tenemos gas natural o tenemos petróleo, vamos a utilizarlo. Aquí tampoco, aquí no tenemos recursos, por mucho que se nos haya querido vender el fracking, ¿eh? Luego, si queréis, hablamos un poco del fenómeno fracking. La realidad es que tenemos que utilizar los recursos propios para así, entre otras cosas, ser conscientes de lo que supone utilizar este recurso, y eso nos hace también tener un planteamiento mucho más racional sobre el consumo de energía que estamos haciendo. Y lo último, y muy importante también, es en manos de quién tienen que estar las energías renovables. Y no podemos ir al modelo de grandes parques eólicos en manos de las grandes eléctricas. Tenemos que ir a un modelo de pequeña escala, que además es lo que nos permite las energías renovables. Yo en energías renovables, por ejemplo, en fotovoltaica, yo puedo coger y hacer una instalación enorme de 5.000 kilovatios, o puedo hacer una instalación pequeña para mi vivienda de 2 kilovatios. ¿Vale? Y ahí no hay una diferencia, sí que hay algo de diferencia de precio, pero el precio es bastante similar, o sea, a nivel de por kilovatio, ¿no? Por tamaño, digamos. Entonces, ya que las energías renovables me permiten ir a instalaciones mucho más pequeñas, vamos a aprovecharlo. Y entonces vamos a hacer también que este recurso, que es un recurso, es un bien básico de nuestra sociedad, esté en manos de la sociedad. Y no volvamos a repetir el modelo de ir a un oligopolio y que ese oligopolio decida, como está haciendo al final, hasta las leyes que van a regir nuestro sistema energético. Bien, desde ahí, si ese es el modelo de soberanía energética que defendemos, lo siguiente que tendríamos que pensar es, bueno, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cuál es el camino? Y aquí es donde ya empezamos a tener algo más de dudas. Más o menos hay una serie de cosas que tenemos bastante claras. Lo primero, si vamos a plantearnos hacer un camino, tenemos que saber de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Esto es básico. ¿De dónde partimos? Necesitamos tener una auditoría energética. Una auditoría energética que nos diga en estos momentos qué consumo, cómo consumo, cuándo consumo y por qué consumo. ¿Vale? No es lo mismo plantearnos que, sobre todo, se está consumiendo energía para calefactar las casas, así sobre todo se está consumiendo, que sería gas natural, así sobre todo se está consumiendo electricidad en una fundición. ¿Vale? Son puntos de partida muy distintos. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es el punto de partida. Pero el punto de partida no es solo qué estoy haciendo ahora, sino también es el qué puedo hacer. ¿Cuál es el potencial real de uso de energía renovable del lugar? ¿Cuánto sol hay? ¿Cuánto viento hay? ¿Cuánta biomasa hay? ¿Cuántos ríos tengo en el entorno? ¿Vale? Entonces, vamos a conocer cuál es el potencial real de lo que tenemos. Porque si no, vamos a andar a ciegas. Y si no, va a pasar como nos está pasando en muchos proyectos, ¿no? Que nos viene alguien y nos dice, no, yo es que quiero poner unos paneles fotovoltaicos, y le dices, ya, sí. Y es que tienes el edificio donde lo quieres poner, tienes la cubierta maravillosa que da al norte. O sea, olvídate, ¿no? Entonces, vamos a saber qué es lo que tenemos y vamos a partir de ahí. Y si partimos de conocer realmente lo que tenemos, vamos a poder hacer un aprovechamiento mucho más interesante, incluso económicamente más rentable. Y por otro lado, tenemos que saber cuál es el destino, cuál es el objetivo. Y los objetivos normalmente van a ser unos objetivos locales y unos objetivos globales que muchas veces van a ir ligados. O sea, al final,
el planteamiento, por ejemplo, que hay ahora mismo a nivel de Unión Europea de conseguir en 2050 una sociedad prácticamente descarbonizada es un objetivo que podemos replicar en todos los lugares. Bien, o a 2020 un 20% de renovables es un objetivo que podemos plantear en todos los lugares. Si a 2030, una vez que hemos conseguido ese 20%, que nos queda camino, si nos planteamos ya, si en 2030 queremos ir a un 40 o un 50%, ahí sí que podemos modular. Pero es verdad que hay como una serie de grandes objetivos globales, porque tenemos que pensar que el problema al que nos estamos enfrentando es un problema global. El cambio climático no conoce fronteras. Y lo que pase al otro lado de la muga, además aquí lo tenemos tan cerquita, nos va a influir mucho en lo que hagamos aquí y en lo que pase aquí y viceversa. Entonces, aquí se da una serie de, digamos, tensiones, o no, se pueden hacer de manera que no sea una tensión, sino que sea una sinergia entre lo local y lo global. Los objetivos, hay una serie de objetivos globales y hay un problema, que es un problema eminentemente global, pero lo tenemos que enfocar también desde lo local, desde abajo. Tenemos que hacer un movimiento, digamos, doble, ¿no? De abajo a arriba y de arriba a abajo. Y eso no siempre es sencillo. Con esto además hay un tema adicional y es el planteamiento de ¿qué es lo local? Es decir, lo hacemos barrio a barrio, lo hacemos casa a casa, lo hacemos edificio a edificio, mancomunidad a mancomunidad. Esto es algo que hay que plantearse y que, entre otras cosas, lo que nos va a hacer plantear es cuál es la unidad, digamos, energética de la zona. Porque esto, si no lo hacemos bien, nos llevamos grandes sorpresas e incluso podemos pensar que estamos mucho mejor o mucho peor de lo que realmente estamos. Bien, yo lo que he hecho ha sido coger datos de Irún y hacer un primer análisis de qué es lo que hay. ¿Qué sabemos que hay? Hay cosas que están bastante más detalladas, hay cosas sobre lo que no hay mucho, y luego voy a terminar haciendo un último planteamiento de por dónde creo yo que tenemos que ir. En Irún, los datos de la estructura del consumo de 2010 son estos datos. Si os fijáis, 62%, 2/3 de la energía es transporte. Bien, aquí hay algún tema que no está del todo claro, si se refiere solo a transporte local que tiene punto de inicio y punto final en Irún, o también se incluye el hecho de que Irún al final es una zona de tránsito. No está muy claro, pero bueno, hay un peso muy importante del consumo energético se va en el transporte. Luego hay un 30% de lo que llamamos el sector de edificación, este 20% de vivienda y el 12% de terciario. Terciarios son oficinas, supermercados, tiendas, centros comerciales, ¿vale? Todo eso sería terciario. Y luego la industria tiene un peso muy pequeño, un 6%. Bien, esto lo que nos hace pensar o lo que nos permite ver es lo importante que es hacer un análisis desde la realidad. Porque si cogemos los datos de la Unión Europea, que sería este de aquí, tenemos que el sector residencial es un 26%, aquí es un 20%, bastante parecido, la industria un 26%, aquí es bastante menos, sector edificación, o sea, residencial más terciario, es el 40% del consumo de energía. Una parte muy importante de la energía en Europa se va a la parte de edificación y el transporte un tercio. Entonces, claro, analizamos, por ejemplo, las políticas de la Unión Europea y se hace mucho hincapié en el ahorro y la eficiencia energética en los edificios. Bien, aquí también, con un consumo de un 33%, sería también algo donde nos podríamos fijar. Aunque no podemos perder de vista el sector del transporte, y sin embargo en la Unión Europea pueden decir, sector de transporte un tercio, aquí es el doble, en peso, no en consumo. Eso también tiene su aquel. ¿Vale? Entonces, a veces los pesos son distintos, pero si fijamos, por ejemplo, si ponemos la mirada a nivel de comunidad autónoma, este de aquí de Euskadi, si os fijáis, tiene industria y transporte con pesos muy grandes, y el sector residencial más servicios es el 20%, es muy poco. Entonces, si yo sigo estrategia de la Unión Europea, me sirve para unas cosas y para otras no. Si sigo la estrategia de la CAF, me sirve para alguna cosa y para otra no.
porque en la CAF es muy importante la industria, y aquí solo tenemos un 6% de industria. ¿Vale? Entonces es muy importante analizar también, desde lo local, cuál es la realidad concreta, porque si no nos podemos equivocar en políticas. Esto también, ¿qué es lo que nos hace plantearnos? Bueno, que nos tenemos que plantear que este esquema que está aquí realmente está escondiendo algo. O sea, ¿cómo es posible que si en el resto de sociedades la industria tiene un peso bastante fuerte, lo más cercano a la Comunidad Autónoma Vasca, pero si miramos al Estado, miramos la Unión Europea, tiene un peso bastante fuerte, y aquí tiene un peso bastante pequeño? Porque buena parte del sector laboral de Irún no trabaja en Irún. Y ahí también podemos pensar en qué es lo que pasa con el transporte. ¿Vale? De alguna manera, y esto lo comentaré enseguida también, hay una parte del consumo que está invisibilizado, porque se realiza en un lugar cercano, pero de alguna manera también lo tendré que incluir en mis planes, y eso no suele ser muy sencillo. Bien, si analizamos cuáles son las fuentes de energía, evidentemente si el peso tan grande lo tiene el transporte es gasolina, diésel, combustibles líquidos tienen un peso muy importante en el consumo de energía. 70% de la energía viene de combustibles líquidos. Luego hay la electricidad, un 16%, gas natural el 13%, y GLP es butano y propano. ¿Vale? Tiene cada vez un peso más pequeño. Hay una apuesta muy clara por parte del gobierno vasco de pasar a gas natural todo el sector de calefacción, de edificación, y eso va haciendo que muchos de los sistemas previos que había de butano, propano y gasóleo se vayan quitando a favor de nuevas instalaciones con gas natural. Bien, al final en este caso no hay ninguna sorpresa, es bastante parecido a lo que tenemos con respecto al resto. Si analizamos por sectores, hacemos el análisis doble, digamos, pues vemos que el sector transporte lo que tiene son combustibles líquidos, vemos, y ahora ya me vengo aquí, que residencial tiene electricidad, un consumo bastante alto, tiene gas natural, tiene algo de butano y propano, y algo de combustible líquido, que es gasóleo de calefacción. ¿Vale? Y al sector servicios, similar, pero los servicios siempre tienen un mayor consumo de electricidad. O sea, al final, si pensamos en centros comerciales, en oficinas y demás, las luces y los sistemas eléctricos y electrónicos son muy importantes y por lo tanto tienen un consumo de electricidad mayor. Pero no vemos ninguna sorpresa que se ve en algunos otros sitios, ¿no? En los que, por ejemplo, todavía no se ha cambiado del todo las calderas de gasóleo, y eso suele ser una buena oportunidad, porque si no se han cambiado es que son viejas y antes o después va a haber que cambiarlas. Podemos aprovechar para hacer un cambio hacia tecnologías renovables o tecnologías más limpias.